Voy a decir mucho TPM. La sigla significa esto que está aquí y no otra cosa, ¿ok? Por favor, que no se ofenda a nadie cada vez que yo diga TPM. Cuando hablamos de BitLocker y de TPM, nos referimos a dos cosas diferentes, pero que generalmente trabajan juntas, aunque también se puede usar uno sin el otro, así que me revisé una parte de la documentación de cada uno y comienzo hablando de ellos por separado. Primero te cuento sobre BitLocker cómo es sin TPM. Supongamos que TPM no existe. ¿De qué se trata BitLocker? Simplemente es un programa de cifrado para cifrar particiones completas. Él crea una llave maestra y esta llave a su vez la cifra con una clave que puede ser una contraseña que tú mismo le asignes. Incluso para la partición de arranque se puede hacer que cada vez que inicies la máquina te pida una contraseña. Y ya está, no tiene más misterio, no se accede al disco o al volumen sin tener la contraseña y punto. Que además es una cosa que te tienes que memorizar, que totalmente independiente de tu vida, de tus cuentas, de todo. O sea, la contraseña de BitLocker no tiene nada que ver ni con la de Microsoft, ni con la de Google, ni nada de eso. ¿Qué pasa? Si exiges a una persona, a un usuario, meter un chorizo de contraseña cada vez que conecte, o peor aún, cada vez que reinicie la máquina o cada vez que la prenda, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es un fastidio. Estoy hablando de que cada reinicio, incluso reinicios típicos de actualizaciones automáticas, requerirían de tu presencia física para que metas la contraseña, o si no se te va a quedar aquí en esta pantalla azul. BitLocker también te deja cifrar discos secundarios, unidades externas o incluso unidades virtuales o archivos VHD que puedes montar y desmontar. Hasta aquí bien. Ese es todo el misterio de BitLocker. No hay nada más que inventar. Ahora hablemos de TPM. El TPM originalmente es un dispositivo, un chip que compras por separado y se instala en la tarjeta madre o que venía con algunos portátiles. Este dispositivo tiene una memoria no volátil dentro que es como una caja fuerte que guarda claves y además tiene varias herramientas. Le da opciones al programador para que use claves allí de manera distinta. Entre todas estas herramientas que incorpora el TPM, para esta ocasión nos interesa estas dos. El par RSA interno, clave pública, clave privada, lo llaman endorsement key, y los datos de autenticación de usuario que pueden ser tan simples o tan complicados, o sea, el resultado de una operación biométrica o un número o simplemente un PIN con protección antimartilleo, 3 intentos y chao por 1 minuto. Y aquí es donde está lo interesante, en que nadie puede saber la clave privada del TPM, se la asignan de fábrica y queda dentro como una pequeña caja fuerte. Tú le metes un código cifrado, te autenticas y él te devuelve el código ya descifrado, pero el chip nunca le dice al usuario ni al programador qué clave usó para descifrarlo. Entonces volvamos otra vez al tema del BitLocker. Bueno, con el TPM te ahorras directamente esta pantalla. Apenas inicie sesión el disco se abre, pero antes no. No vas a ver el contenido del disco si no te has autenticado. Y lo mejor de todo es que Intel a partir de su 8ª generación y AMD a partir de su primer Ryzen ya incluyen una implementación integrada del TPM, por lo cual ya no hace falta más comprar o tener físicamente este chip en un dispositivo aparte. Por eso es que Windows 11 requiere TPM, por eso es que BitLocker trabaja conjuntamente muy bien con un TPM, porque descifra sus llaves allí, y por eso es que si tú no has guardado una copia de seguridad de la llave de autenticación, cuando se borra el TPM pierdes toda la información cifrada, porque es una protección contra el robo presencial, como en los celulares, contra el ataque físico o contra sacar el disco de un PC y tratar de leerlo en otro. Necesitas la llave de autenticación de BitLocker, que es un código numérico de 36 dígitos y que debes respaldar desde el mismo momento en que decides cifrar la partición.